vamos a iniciar nuestra reunión en casa. Y pues, saludos, Pau. Hasta Suecia. Saludos a Box Bunny, a Porky, a todo el equipo. Las sillas, bueno, ahora que llega la, ¿no? No, ya que llega. Y pues, entonces no puede. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Te pido, Señor, que tú nos des sabiduría, Padre. Abra nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, para poder conocerte este día. Gracias, Señor, por ella, Señor, porque tú sabes que yo te pedía para que ella volviera otra vez, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres que ella te conozca, Padre. Yo sé que ella ha visto algo muy especial aquí, Padre, y eres tú, Jesús. Gracias por tu paz, gracias por todo, Señor, lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces ya está, bueno, entonces vamos ahorita vengo, ¿no? con la lectura del día de hoy. Los dejo en buenas manos. No está en sus, no te preocupes, no le das sus 5. A mí me da mi media hora. Dice ella, bueno, nos vemos. ¿Qué pasó? Ya llegó alguien. Ok, entonces estamos leyendo la Biblia. Ahorita A la Biblia. vengo, un chicos. año, y hoy es día 23 o 24. Es 24. Bueno. ¿Qué pasó? Sí, mija, ¿por qué no te vienes? ¿No quieres venir a la clase? Ya, a ver, permíteme. 24. Oye, ¿y Abraham por qué no fue al fútbol? A ver, espérame. ¿Qué vamos por aquí? Bueno. Oye, ¿y Abraham por qué no fue? ¿Qué pasó? Que ya no me detiene. ¿Está lloviendo? Claro, que solo ¿Estaba lloviendo, no? ¿Qué es hoy? Si 23 quieres, 24. pones una que me la pasas a dejar con Blanquita. Y vas por acá atrás con la niña. ¿Sale? Bueno, ahorita te veo afuera. Te lo cuelgo porque este teléfono, mira, le haces así y no cuelga, mira, ¿ves? Y una vez se me quedó así, tengo que hacerle fuerte para que se... Hola, Lupita, pásenle. Ahorita muy frío, pásenle. Hola, mija, ¿cómo estás? Bien, mi esposo. ¡Órale, susodicho! Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó de banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Capítulo 48. Acerca de Moab. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab. En Hesbón maquinaron mal contra ella, diciendo: Venid y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada. Espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento.
Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Porque a la subida del huir, con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Horonaim, los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huid, salvad vuestra vida, y sed como retame en el desierto. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y que nos será llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab, para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimiento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. ¿Cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre, decid, cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer, pregunta a la que va huyendo y a la que escapó. Dile, ¿qué ha acontecido? Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Lamentad y clamad, anunciad en Arnón que Moab es destruido. Vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Jaasa, sobre Mefaat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bet-Diblataim, sobre Kiriataim, sobre Bet-Gamul, sobre Bet-Meón, sobre Keriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Embriagadle porque contra Jehová se engrandeció, y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. ¿Y no te fue a ti, Israel, por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones? Porque cuando de él hablaste, tú te has burlado. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, son moradores de Moab, y sed como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kinares gemiré. Con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sibma. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab. Y de los lagares haré que falte el vino, no pisarán con canción, la canción no será canción. El clamor de Esbón llega hasta Eleale, hasta Jaasa dieron su voz. Desde Zoar hasta Horonaim, becerra de 3 años, porque también las aguas de Nimrim serán destruidas. Y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos, y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab, asimismo resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kirares, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguños y cilicio sobre todo lomo. Sobre todos los terrados de Moab y en sus calles todo él será llanto, porque yo quebranté a Moab como a vasija que no agrada, dice Jehová. Lamentad, cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la espada a Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores, porque así ha dicho Jehová. He aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab.
Tomadas serán las ciudades, y tomadas serán las fortalezas. Y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de Hesbón se pararon sin fuerzas los que huían, mas salió fuego de Hesbón, y llama de en medio de Seón, y quemó el rincón de Moab, y la coronilla de los hijos revoltosos. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad, y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el Juicio de Moab. Es que no se oía. Capítulo 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá: Onán y Sela. Estos tres nacieron de la hija de Súa, cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Y Tamar su nuera dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, Esrón y Amul. Y los hijos de Zera, Zimri, Etán, Emán, Calcol y Dara. Por todos 5. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrón: Jerameel, Ram y Kerubai. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz. Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter Ismaelita. Caleb, hijo de Esrón, engendró a Jeriot de su mujer Azuba. Y los hijos de ella fueron Geser, Sobab y Ardón. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Besaleel. Después entró Esrón a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó siendo él de 60 años, y ella dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesús y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenat y sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galaad. Muerto Esrón en Caleb de Efrata, Abías, mujer de Esrón, dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Esrón, fueron Ram, su primogénito, Buna, Oren, Osem y Ahías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiaín, la cual dio a luz a Abán y a Molid. Los hijos de Nadab, Seled y Apaim. Y Seled murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaim, y Sesán hijo de Isi, e hijo de Sesán, Alai. Los hijos de Jada, hermano de Samai, Jeter y Jonatán. Y murió Jeter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas, pero tenía Sesán un siervo egipcio llamado Jara. A este Sesán dio su hija por mujer, y ella dio a luz a Atai. Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Sabad. Sabad engendró a Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jehú engendró a Azarías. Azarías engendró a Eles engendró a Elasa engendró a Sismai engendró a Salum engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré,
Tapúa, Requem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorboam, y Requem engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón padre de Betsur. Y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gacés. Y Arán engendró a Gacés. Los hijos de Jadai, Rehem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Saaf, padre de Madmana, y a Seba, padre de Macbena y padre de Gibea. Y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriat Jearim, Salma, padre de Belén, y Aref, padre de Bet Gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Aroe, la mitad de los manaetitas. Y las familias de Kiriat Jearim fueron los hibritas, los puditas, los sumatitas y los misraitas, de los cuales salieron los solatitas y los esauritas. Los hijos de Salma, Belén y los netopatitas, Atrot Bet Joab y la mitad de los manaetitas, los soraitas. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos, los sucateos, los cuales son los eneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Sí. Bueno, pues vamos a orar, vamos a la oración. Recuerden que la oración es forzable, ya lo saben, ¿no? Si no quieren orar, bueno, pues pasa al lado. O si quieren que hagamos una petición especial por una necesidad, también, ¿no? O sea, se nos pide y oramos al último por esa petición todos juntos, ¿no? Entonces ahorita vamos a empezar a orar. Si no quieren orar, bueno, pues nomás le pasan así como que le estafeta al que sigue, ¿no? Pues bueno, estamos por... Gracias por darme de nuevo aquí a preparar, Señor. Gracias por todo lo que me Padre, porque está aquí mi esposo, Señor, que me ha escuchado, por mi hija madre que va a tener una oportunidad de una beca, Padre. Te pido por los hermanos, por sus hogares, Señor, por la calle que tenemos cada uno, por el pastor y la pastora, Señor, que sigan teniendo bendiciones, Señor. Al igual que nosotros, por mi bebita, Señor, que también está así, Padre, que tú nos has escuchado, Señor. En nombre de Jesucristo, amén. Amén. Padre, damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre, escuchar tu palabra. Dios, por favor, Señor, te pido en esta hora, Espíritu de la vida, Señor de David. Esa persona, Señor, que es licenciado en el caso, lo vean, Padre, porque tanto el niño como empieza para que pueda revisar sobre los papeles de mi esposo, Señor, tú puedas tratar, yo sé que en el tiempo que tú decías, yo, Padre, que hoy, Señor, me des tu palabra para saber lo que quieres. ¿Ya abrió? Escucharte, Señor. Bye. Pido, Padre, también por la de mis hijos, que los cuides, que los guardes. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te doy gracias, Señor, por un día más de vida, porque quiero estar aquí para conocer más de tu palabra, Señor, para que me des entendimiento y saber qué es lo que quiero, Señor. Te doy gracias por haberme prestado mi bebé, Padre, ¿no? Cada día la veo mejor, ¿no? Gracias a ti, Señor. Y por mis hijos y por mi hija, nadie que va la escogieron para la escolta, Padre, ¿no? Que me hizo Kevin para que les abras la mente y les des sabiduría para estudiar, Señor. Te lo pido, Padre. Padre bendito, te damos las gracias por reunirnos en la casa de nuestra pastor también. Que nos dé muchas bendiciones a cada una de las personas que estamos aquí, a cada una de las familias que estamos aquí.
que nos dé salud, que nos dé el sustento, el mantenimiento para seguir con fuerza ante tu palabra. Padre bendito, todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, antes que nada, te damos gracias por haber permitido, Señor, estar aquí reunidos una vez más en este lugar de gran bendición. Gracias, Padre, porque eres bueno, y tú permites, Señor, y quitas todo obstáculo, Señor, para que uno pueda llegar aquí a este lugar, Padre Santo. Bendice a las personas que vienen en camino o que han de llegar. Te pido que ilumines a todos los que estamos aquí presentes, Padre, y que tú nos hagas nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu palabra, Señor, y poderla poner en práctica día con día y en cada momento, Señor. Bendice a Alberto Acevedo, su esposa, hermano Armando, y a todos los que están aquí presentes, a sus familias, a sus esposas, hijos e hijas, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos, damos las gracias, Señor. Amén. Padre bendito, te doy gracias porque nos has dado bien nuestra vida, Señor. En este día te doy gracias, Padre, porque como lo que me pasó la semana pasada, te doy gracias porque tú me has permitido, Señor, entrar a la cárcel, y me permitiste hoy ir a la clase en la mañana, y me permitiste estar en este momento, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú tomando el control de cada situación, Señor. Tú sabes que muy probablemente, Señor, nos vayamos a un juicio, Señor, pero yo quisiera, Padre, porque yo te pido que tú me des la sabiduría y le des sabiduría a mi papá para hacer lo que tenemos que hacer, que sea conforme a tu voluntad, Padre. Te pido que tomes el control de cada situación, Señor. Y te pido también por las personas que están aquí reunidas, Señor, que seas tú concediendo toda necesidad, Señor, cada anhelo de su corazón. Te doy gracias, Padre, porque sé que tú nos escuchas y contestas nuestras oraciones. Amén. Padre bonito, también te doy gracias, Padre, por esto que nos permite reunirnos, Padre. En tu nombre, Señor Jesús, gracias por todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Yo en lo personal te doy gracias, Padre, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, Padre, gracias por las provisiones que nos has dado, Padre, tan abundantes, Señor, día a día, Señor, a través del hogar, del sustento, Señor, Padre, gracias. Bendito, Señor. Todo el mérito es tuyo, Señor. Agradecemos, Padre, tu infinita bondad para nosotros y en este momento, Padre, que estamos en tus manos, en este momento de enseñanza, Padre, de aprendizaje, Padre, para que sea tu Santo Espíritu guiándonos para toda verdad, que podamos poner en práctica aquello que tú nos muestras, Señor, a través de los módulos, Señor, y de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén. Bueno, pues ahorita sí, entonces, bueno. Acciones de gracias. Acciones de gracias. Bueno, creo que todos tenemos, por ahí decía una canción, hay una alabanza que dice, me sobran motivos para adorarte, me sobran motivos para alabarte, ¿no? Entonces creo que me sobran motivos para darle gracias, ¿no? A Dios. Entonces, pues alguien que tenga una petición, un agradecimiento, una acción de gracias, más bien dicho, ¿no? Una acción de gracias, porque, bueno, diario tenemos que darle gracias, ¿no? O sea, por amanecer en la familia, pero algo especial que les haya acontecido a lo mejor entre semana, a lo mejor hoy, a lo mejor ayer, antier, o que piensen que puede pasar también, ¿no? Se vale. Entonces, Por fe. Por fe, claro, por fe. Entonces, a ver. Gracias a Dios. Por viniera y que conociera pues más de lo que la palabra de Dios, pues, él habló, pero por eso yo sé que va a estar aquí más tiempo, que le dé gracias. Amén. Y también porque ayer me decían que en la escuela que mi hija está en la escuela, pero no tiene la calificación para que le den la beca, pero que le faltan unos puntitos. Entonces yo también yo sé que por fe, sí, ya lo sacó. Ya tiene los puntitos. Ya tiene los puntitos, ¿no? Unos puntones, la calificación completa, ¿no? Y bueno, bienvenido, ¿no? Antemano, ¿no? Bienvenido, ¿no? Así que, Estamos locos, pero no hacemos daño, ¿eh? no mordemos nada. No mordemos de nada. No mordemos, al contrario, ¿no? Estamos aquí para allá, ¿sí? y porque también bueno, a mí me han tocado muchas cosas de bendición, como que mi corazón me está haciendo de alegría. También estaba esperando la respuesta de una ayuda que nos iba a dar el gobierno. Ajá. Y salí en esa ayuda y entonces el viernes voy a ir a ver qué pasa. Pero el día también digo que ya listo me lo regaló. No, gracias a Dios, la verdad es que Dios cumple las promesas y al final de cuentas cuando
ser obediente, su tiempo nos da, ¿no? Y tenemos que estar con esa confianza, ¿no? ¿Alguien más? A ver, ahorita. Veo como que tienes ganas de ver. A ver, Giancarlo. Bueno, yo porque aquí está mi cuñado y porque habíamos orado. Ahí está. Ajá, nos contesta. Y porque, bueno, ahora que estamos leyendo en las mañanas, los niños y la hermana, pues también se levantó a leer. Y pues porque sí. Son motivos, a ver. Pues yo le doy gracias a Dios porque pude entrar la semana pasada a Santa Marta, esta semana a Tepepa. Bueno, todos los días estaba haciendo yendo a las reuniones de la cárcel, entonces ya tenía mucho tiempo que no lo hacía. ¿Y Dios tiene un mejor trabajo para ti o un mejor plan para ti, no? Sí. Está de vacaciones ahorita, le puso Vacaciones obligadas. Por la cama. Sí, ahí está bien. Pues yo le doy gracias porque todavía me tiene aquí, a pesar de todo lo que pasé en el hospital y lo que pasó en mi familia. Y le doy gracias también a toda la gente que oró porque yo saliera adelante. Y creo que Dios nos escuchó y por eso estamos aquí. Y fue un milagro, la verdad, porque hoy estuve platicando con un médico y me dijo que lo que yo pasé fue algo pues fue de milagro. Es que es un milagro. Es un milagro. Porque yo ya tenía una... Como lo de su niña, es un milagro. Es que cualquier médico puede decir esto no tiene explicación. Igual lo de... Sí, o sea, perdón, a mi esposa ya le habían dicho, yo no lo sabía, hasta hoy me enteré. Después de tanto tiempo, hasta hoy me enteré que el médico me dijo, estás en vida por un milagro que mucha gente hizo por ti, que oraron por ti, que nosotros hicimos lo que Dios nos puso y bueno, me dijo que cuando yo estaba en el quirófano yo había explotado, entonces que yo estaba como un pez globo, que yo tenía mis pies así de este tamaño, yo no cabía en la camilla. Entonces hoy me estuvo explicando todo porque yo le dije de mi malestar, que todavía me siento mal por la parte de mi hernia. Y me dijo que pues esa se me va a retirar, pero hasta los 9 meses, 8 meses. Y me dice, pero dale gracias a Dios que estás con vida y que Dios te tiene aquí, te tiene por algo, ¿no? Sí, claro. Entonces yo le pido a Dios por la salud de todos ustedes, de todas sus familias, de todos los que estamos, de los que no vinieron, y especialmente porque me saque más rápido adelante, porque tengo muchos deseos de hacer algo, porque pues ahorita estamos pasándola un poquito mal económicamente, ¿no? No, pues ese testimonio está tremendo, ¿no? O sea, tremendo impacto, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? O sea, después de que ya dijeron que ya... Te lo juro que yo no lo sabía. A mí el doctor hoy me lo dijo. Después de no haberlo visto en 2 meses que yo salí, me dijo, mira, tienes una gran mujer, estuvo al pie del cañón, se le dijo que hiciera todos los preparativos ya de Sí, eso nos dijo también ella. Aquí vino, nos dijo que ya le habían dicho que pues preparara el servicio funeral. Sí, que hiciera los preparativos y de repente pues yo desperté. Cuando desperté, pues yo desperté después de 17 días en terapia intensiva. Y para ti fue como un día, ¿verdad? Y para mí fue como nada, o Sí, sea, como si te duermes y te levantas. Una pestaña. Sí, una pestañita. Inclusive me preguntó y el doctor que yo qué soñaba o qué pensaba, ¿no? En ese momento que yo estaba. Le dije, ¿sabe qué? Pues la verdad es que yo no soñaba nada. O sea, yo he visto unos testimonios de otras gentes que dicen que ves
un túnel blanco, un túnel... La luz, Sí. Yo no veía... La luz al final del túnel, ¿no? Por ahí dice una caricatura que le dijo, creo que el burro a Sheik, ¿no? Si ves la luz, no te acerques a ella. No te acercas a ella, sí. Entonces, sinceramente yo, mis pensamientos o mis sueños, pues era que lo que había vivido con mi esposa, con los nietos, con los hijos, pero cosas bonitas, ¿no? Pero yo nunca vi a mi madre que falleció, a mis abuelos, o sea, como mucha gente lo testimonia, ¿no? Entonces, pues para mí hoy lo que me dijo el médico fue muy grato y yo le pido a Dios que si me tiene aquí es por algo, ¿no? Sí, está en sus planes, ¿no? Planes divinos y bueno, pues al final de cuentas todo está en control de él, ¿no? Entonces, no te rescató para abandonarte, sino para... Ahora sí que el Dios que te levantó de ahí es el mismo que te va a suplir y el que te va a sostener. Exactamente. Entonces, bueno, pues... Y es que yo le comentaba hoy, le digo, es que yo estoy desesperado porque... Dice, no, es que no hicimos cualquier operación. Dice, pues se te abrió desde acá hasta acá. Luego de acá para acá, luego de acá para acá y no hicimos cualquier cosa, luego explotaste, cuando entraste al quirófano se te abrió y en ese momento tus abscesos del hígado echaron pus y te empezaste a inflar. Entonces esa es una enfermedad que se llama, lo que le dio al futbolista de la América, una peritonitis. O sea, yo ya tenía un cuadro peritonal bastante avanzado, que si esa pus me hubiera llegado al tórax o a algún, pues ya no lo cuento, ¿no? Entonces gracias a Dios drenaron todo, hicieron todo lo posible. Después de esa operación vino la siguiente operación al cuarto día, luego del cuarto día al quinto día otra operación, y pues yo no me acuerdo de nada. No me acuerdo cuando entré, quítate la ropa, acuéstate, pásate la Qué bendición, no, qué tremendo testimonio. Bueno, pues ahora sí que ahí está el poder de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios para nosotros. Y yo le digo a mi hermano, ¿no? Yo y mi hermano que estuvimos perdidos en la droga, que estuvimos ahí como furioseros en la calle, le digo, bueno, comiendo de la basura con la droga. Así como nos ven, yo y mi hermano comemos de la basura. Entonces, de repente comentamos algunas cosas que nos pasan, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Bueno, si ya Dios nos libró, ¿no? De algo que parece imposible, ¿no? Así como que nos tenían todos así como que perdidos. Digo, ya esto, ya que estamos viendo, pues es ya cosa de niños, es facilito, facilito. Sí, y luego uno se está preocupando ahí que porque no puede comer carne, pues come frijolitos uno, pues ya claro, que... ¿no? Si ya nos libró, ya no hay que conformar estar contentos con lo que Dios nos da, porque al final de cuentas ya lo que parecía imposible ya lo hizo, ¿no? Entonces ya estamos aquí. Así es, esto es mucho más fácil. Exactamente, ya es... Perdón que te interrumpa. Otra de las cosas que también se sorprende el médico es de que hubo una mujer y hubo un señor que entraron con un cuadro parecido y no salieron. O sea, un cuadro parecido a lo que son abscesos en el hígado. Y ellos no que eran del tamaño de una naranja ya mis abscesos, y los abscesos del hígado dicen que eran del tamaño, que eran 2 abscesos del tamaño de una toronja que fueron los que explotaron. O sea que si yo me hubiera quedado un día más en casa, exploto ahí, pues ya. Si no la cuentas. En el plan de Dios. Ahorita yo ahí en la peña, en el módulo 7, estoy disfrutando unos, y uno de ellos me dijo que antes de que Dios lo empezara así como que a llamar, le dieron 7 puñaladas. 7 puñaladas. Sí, ahí en la peña le dieron 7 puñaladas, que la libró, o sea, que que también ha sido un milagro, ¿no? Sí. Y entonces ya cuando sale, pues ya le empieza a hablar de Cristo, y bueno, ahorita está disfrutando, entonces entiende que es parte, ¿no? El plan de Dios, ¿no? Así como contigo, ¿no? Como dice Alberto. Claro. Entonces, pues, si ya te libró de lo que era imposible, ¿no? Sí. Ya lo demás, pues ya se va a encargar de su vida, ¿no? Pues, bueno, pues. Nada más, Betito. A ver, échale. Así es, brevemente. A mí me pasó algo así medio, no raro, ¿no? Pero sí como que me entristeció un poco. De hecho, ya, bueno, algunos saben que yo me voy a casar, ¿no?
Y entonces, el día domingo, pues ya teníamos todo para el día siguiente ir al registro y todo, y mi esposa, o sea, la clase de mi esposa me dice que, pues la pensó. Híjole, la pensó, entonces, bueno, pues yo no le dije nada, yo pues como con tranquilidad, ¿no? Dios me dio la respuesta, ¿no? En ese momento, que para yo decirle, ¿no? Yo le dije, ¿sabes qué? Pues yo no te voy a obligar, ni te voy a forzar, ¿no? Va a ser Dios el que te va a convencer, ¿no? La verdad. Y pasó, y al día siguiente, o sea, ayer, estábamos desayunando y yo le dije a Dios, ¿no? Le dije, ¿sabes qué, Padre? Pues tú sabes qué es lo que yo quiero y yo sé que tú no quieres esto, ¿verdad? Yo sé que tú quieres que uno esté en orden contigo y bueno, pues yo te la pongo en tus manos para que pues, tú ores en ella, ¿no? Tú le ilumines y tú pues le muestres, ¿no? Le confirmes tú qué es lo que tiene que hacer ella, ¿no? Que seas tú el que le hables, ¿no? Y híjole, que estamos desayunando y que me dice, ¿sabes qué? Es que yo tengo un poco de miedo de que a lo mejor cuando nos casemos me dejen de querer. Sé que me quieres mucho, ¿no? Pero ya, pues no sé qué fue lo que pasó, pero estoy convencida de quererme casar contigo, ¿no? Y bueno, pues, finalmente fuimos al registro y ya está el preparativo para que dentro de 15 días, o sea, el 11 de octubre, pues ya molazo, ¿no? Pero estuvo bueno porque ahora su decisión es firme y es mucho más seguro, porque hay quienes toman la decisión y ya que la toman dicen, ay, ¿qué hice? No, mejor que la tomé bien. Y así fue, ¿no? Sí, claro. Para que podamos movernos y así te... Y ayer fuimos y bueno, y por ahí fuimos al ultrasonido y todo salió bien. Se llama niño o niña. No sabemos todavía. No saben. No quisimos saber. Ni quieren saber, mejor no. No quisimos ya, saber. ahí viene otro. Órale, pues que no tienes tele, Alberto. No sabes una tele. Al contrario, ya se ve tardado. No, ¿qué? Le digo a esa imagen. Sí, antes ya se había Quiero tardado. así ¿no? como Alberto o como Armando, quiero 4. ¿Quieren? No sé lo que dices. Bueno, es el agradecimiento de ese día. ¿Tú nadie más? Entonces, Ok, vamos a la lección de qué es esta. Vamos en la lección 5, así que si no entiendes algo, no te apures. Ahora sí que danos del avión. Esto es bueno, precisamente esta clase es una clase para líderes, para los que ya pues han tomado pues, varios de los cursos, como Lupita, que ya los ha tomado, pero tú no. Bueno, tú ya los has tomado, y entonces, si hay algo que no entiendan nada por ahí, pásenlo por alto, no se fijen, si tienen dudas, con todo gusto respondemos todas las dudas. Pero es como tomar una clase de álgebra y no te han explicado la suma, ¿no? Entonces, no se apuren. Esto es lo que hacemos. Sí, adelante. Y particularmente, esta clase es para qué quiere Dios el diezmo. Nosotros, para los que no saben, pues esto qué es, con el diezmo nosotros estamos haciendo la labor con los presos, con los niños de la calle, para dar despensas, para apoyos a todos. Entonces, vamos a la lección sobre la administración de ese dinero en la iglesia. Esta es una de las acciones más importantes y más difíciles a veces de enseñar. Lo más fácil es enseñarle la palabra de Dios a los pecadores. Es más difícil a los creyentes. Es mucho más difícil a los pastores. Y lo más difícil es a los obispos. Hacer eso. Es cierto, parecería que cuando una persona es más religiosa o más, yo diría más tradicional, es más difícil enseñarle. Porque es más difícil desaprender que aprender. Cuando uno no sabe nada,
Usted va a enseñarle, aleluya, amén, ay, qué lindo. Pero cuando uno sabe todo y viene otro a enseñarle, ¿qué me va a enseñar? Yo tengo 40 años ya en la iglesia y este me va a enseñar. Es mucho más difícil desaprender que aprender. Por eso se dice a veces que nosotros los pastores somos los más difíciles de enseñar, de ser enseñados. Por eso es que, repito, esto puede ser que a algunos líderes les cueste un poquito, pero esto es la palabra de Dios, no de cortar por lo sano. ¿Ah? Así que hoy fue todo para ustedes, ahora es más bien para los líderes, cómo administrar ese dinero. Y ustedes tendrán que ser los guardias de que se haga con el dinero lo que Dios quiere que se haga. Dios tiene una gran empresa en la tierra. Aún en la Biblia se le llama a veces el negocio de Dios. ¿Se acuerdan que Jesucristo cuando tenía 12 años dijo, no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene andar? ¿Qué es el negocio del Padre? ¿Qué es la empresa de Dios? La gran empresa de Dios, que es una de las más ambiciosas, es llegar con el mensaje del reino de Dios a toda criatura. Es decir, no solamente a todas las naciones, pero a cada individuo, a cada persona. Es una empresa mucho más grande que Coca-Cola, o que Singer, o la IBM. Es a cada persona. Dios quiere llegar al corazón de cada ser humano en todo el mundo. Es una empresa muy ambiciosa. Él lo pone con estas palabras: ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir hasta lo último de la tierra, todas partes, hasta donde haya un ser humano, allí quiere llegar Dios con su palabra, con su mensaje de salvación. Para esto, Él ha establecido que todos los creyentes son testigos de Él. Todos los creyentes son obreros del Señor. Él no dijo que solamente los pastores deben predicar el Evangelio. Él mandó a todos a predicar el Evangelio, de tal manera que aún mandó a todos a que pongan manos a los enfermos y que se sanen. Estas señales seguirán a los creyentes, dijo el Señor en el último capítulo de San Marcos. De manera que todo creyente es un testigo, es un discípulo, es un reconciliador. Dice San Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Tu casa es una embajada del reino de Dios. El embajador y la embajadora no son los templos, es los hogares. Ustedes se recuerdan que en la iglesia primitiva no había templos. No existe en el Nuevo Testamento la palabra templo, solamente existe para decir que el templo somos nosotros. Cada uno es un templo, cada uno lo tiene a Dios. Y donde yo vivo, allí es una casa del Señor. Así que si yo soy un embajador, mi casa es la embajada. Nosotros los que venimos de otros países, cuando queremos hacer un trámite con otro país, tenemos que ir al consulado. Y de Argentina hay un consulado en Los Ángeles, otro consulado en San Francisco, y se acabó el asunto. Así que uno, si no tiene unos hijos, tiene que viajar. Dios quiso que haya embajadas de Él por todos los barrios. Cada hogar es una embajada. Tu casa es una embajada donde la gente puede ir a sacar la visa para entrar en el reino de Dios. Pero siempre tenés que tener la sala arregladita y lista para recibir a cualquiera que llegue para introducir el reino.
Siempre tener una Coca-Cola fresquita ahí, unos bizcochitos, en un lugar que los chicos no alcancen, para que estés seguro que si te agarra una emergencia, tenés para dar un cafecito, una bebida, una galletita, alguna cosa, porque tenés en tu casa que entretener y atraer la gente para el reino de Dios. Todos somos testigos. ¿Está claro esto? Pero algunos de nosotros somos llamados entre los testigos para ocuparnos de dirigir al resto en esta conquista total del mundo. Porque sin liderazgo las cosas no se pueden hacer. Entonces, no es que los pastores somos más que los demás. No, señor. Somos todos servidores igual. Pero algunos Dios nos llama para dedicarnos a tiempo completo a prepararnos, a preparar a otros, a dirigir la obra, a orar, a estudiar, a viajar, a enseñar, a formar obreros, para lograr la conquista total de nuestro planeta para el reino de Dios. En realidad, el cristianismo y el discipulado bien entendido no es como antes creíamos. Nosotros vamos a ir domingo y se acabó. No, señor. La iglesia no es como las góndolas de Venecia. ¿Qué son las góndolas de Venecia? Uno va a Venecia y está el gondolero, un hombre musculoso, ¿no? Que con un palo él tiene que mover esa góndola que está llena de turistas, generalmente novios o recién casados de miel que están abrazándose y besando, mientras que el otro pobre está a la puerta. Bueno, generalmente la iglesia parece una góndola, que el sacerdote es el que hace toda la fuerza y los demás están ahí sentaditos sin hacer nada. No, la iglesia es como un bote de regata. ¿Para lo que es eso? Donde cada uno tiene un remo. ¿Cómo va la góndola de ligero? Va despacito, porque el pobre es el único de toda la fuerza. Pero ¿cómo van los barcos de regata? A velocidad. Va uno que marca el tiempo. Ese es el líder. Y lleva el timón. Y este y el otro. Bueno, así tiene que ser. Y así va a marchar la iglesia más rápido. Cuando todos no son pasajeros de la góndola, sino que son remeros en el barco de regata. ¿Está claro esto? Y los líderes son los que dirigen al resto. No es que los líderes hacen todo el trabajo y el resto no hace nada. No es como en el tren, que el maquinista y el guarda trabajan y los demás van de pasajeros sentados. No, esto es como un barco de guerra, donde cada uno tiene algo para hacer. Pero hay algunos que dirigen al resto, que son los líderes. Entonces el Señor llama a esos que dediquen a estudiar la estrategia, a viajar, a ver, a buscar materiales, a preparar estudios, cómo preparar al resto en la conquista de este mundo. A esos Dios les llama para que dejen su empleo, para que dejen su trabajo, para que dejen todo, algunos hasta que dejen de casarse, que dejen de la familia, que dejen su tierra, que dejen su parentela. Les pide a esos líderes para que se entreguen de lleno a estudiar, a preparar, a dirigir, a orar, a viajar, a enseñar, preparando a los otros y dirigiéndolos en la conquista de este mundo. A esos que Dios llama, Dios tiene que pagarles sueldo. Y por eso es que necesita cash para pagar el sueldo o el salario a sus obreros. ¿Cómo se usó los diezmos en las tres épocas? Y empezamos por los patriarcas. ¿A quién le dio Abraham los diezmos? ¿Y quién era Melquisedec? Un sacerdote de Dios. Ya vemos
que en la remota época pasada, cuando había un sacerdote, el dinero de los diezmos era para ese sacerdote. Abraham no dijo, bueno, este dinerito, quiero que lo así, se lo dejó al sacerdote, evidentemente que era para los docentes. Se cree que cuando no había sacerdotes, el diezmo lo quemaban en un altar, porque en el oriente se pensó siempre que cuando el humo sube al cielo, con el humo va hacia Dios lo que están quemando. De allí que algunas religiones actualmente, como budistas y otros, cuando le quieren enviar a su familiar algo a otro mundo, se lo queman. Yo estuve en velorios en el oriente y vi, por ejemplo, les queman dinero. Antes quemaban dinero verdadero, ahora el gobierno prohibió, así que cambian el dinero verdadero por otro, y esto se lo queman porque dicen que en el otro lado capaz que le hace falta plata al difunto. Y también hacen automóviles de caña y papel y lo queman para mandarle un auto al otro mundo, y barquitos y de todo, casas les mandan, y así creen que se lo mandan para otro lado. Bueno, en la época antigua, cuando se ofrecía una ofrenda a Dios, se la quemaba para él, y eso era como mandarlo a Dios. No importa, uno parece que fue algo malgastado, pero el hecho de que eso le recordara al hombre que todo pertenece a Dios era bien quemado. Es como cuando a Jesús le tiraron el perfume, el óleo precioso en la cabeza, María, y dijeron los otros y Judas, ¡qué desperdicio! Se podía haber vendido a los pobres. Cállate la boca, Señor, que cuando es para Jesús no es ningún desperdicio. Claro, el que no entiende dice que es un desperdicio. Algunos me dijeron a mí cuando era joven, yo empecé a predicar de muy jovencito. Empecé a los 14 años a predicar en mi iglesia. Y antes de eso era maestro de niños en la iglesia, así que empezó tempranito. A los 17 hacía un seminario, a los 20 ya me ordenaron ministro. Así que no perdí ni un día de mi vida. Pero qué pena una vida tan joven, así desperdiciada. Es porque no entienden. Pero yo que estoy en esto, si tuviera que vivir 1000 vidas, las 1000 las viviría para el Señor. Porque no es un desperdicio. Así quemaban los diezmos, pero luego cuando había un sacerdote, no se quemaban, se lo daban al sacerdote. Eso era en la época de los patriarcas. Y viene una cosa muy interesante que les va a entusiasmar, porque me entusiasma a mí cada vez que yo doy esta lección, me entusiasma. Vamos a retomar la idea de José. Saben que José, el hijo de Jacob y de Raquel, es una historia maravillosa. Cuando uno lee en la Biblia no la puede terminar nunca. Parece una novela, pero es una verdad. Se dice que José es el carácter más perfecto de la Biblia después de Jesucristo, como persona, por su forma, su buena motivación, su interés, trabajando para otros, y cómo Dios le bendice solamente porque él lo teme a Dios. Lo hace un esclavo, llega a ser el primer ministro del país más poderoso del mundo en aquella época, y eso es porque él servía al Señor. Muy bien. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró 12 hijos varones, uno de los cuales se llamaba José. José era el penúltimo, el número 11 de la familia. Cuando los hermanos de José lo vendieron a los ismaelitas como esclavos, todavía Benjamín, el más chiquito, no había nacido. Ahora vamos a ver por qué hay un dicho español que dice: este es el Benjamín de la familia. Viene de aquí, de la familia Jacob, porque Benjamín era el más chiquito de la familia. Se supone que cuando uno tiene hijo y le pone Benjamín es porque no quiere tener más. Estos hermanos, estos 10 hermanos, son los que vendieron a José a Egipto y volvieron a la casa con las ropas de José manchadas con la sangre de un corderito, y el papá se creyó que lo había comido un león. Lloraron de todo, pero paciencia, se murió. Y estos otros guardaron el secreto muy cuidadito, porque hubiera sido
la muerte de Jacob, que era un hombre muy amoroso con sus hijos. Pasan los años y ustedes saben, José llega a ser el primer ministro de Egipto. Llegan los años del hambre, Jacob oye que en Egipto hay comida y ve que los animales comienzan a enfermarse, que no hay comida para ellos, no hay trigo, así que dice a estos hijos, vayan a Egipto a comprar un poco de comida para los animales y para la familia, si no vamos a morirnos de hambre. Se van a Egipto a comprar y claro, como eran extranjeros, tenían que pasar por la aduana, pasaporte, y tenían que tener la aprobación de José. Cuando José los ve, los reconoce. Ellos hablaban entre ellos en el idioma de ellos. Y José, aunque hablaba egipcio, y hablaba con un intérprete, él entendía lo que ellos hablaban. Y José se desespera, pero no se hace conocer. Dice, no, díganme, ¿ustedes son los únicos hijos de su padre? Dice, ¿por qué no preguntar eso? ¿Qué le importa? Y él entendía, pero sí fue un intérprete. Y no, tenemos otro hermanito ya Benjamín. ¿Y por qué él no vino? Bueno, lo que pasa es que como el hermano menor nuestro se murió, mi papá tiene miedo que al más chiquito le pase lo mismo, que se lo coma alguna otra fiera. Entonces, por eso que no puedo venir. Ah, no, yo me quedo aquí con dos de ustedes. Y hasta que no me traen el hermanito menor, tal vez lo quería conocer, no los voy a soltar. Se van a, cuando es una historia hermosa, van a la casa y dicen, ahora me faltan los otros hijos. Bueno, pero los hijos, no, a Benjamín no se lo llevan. Ya es suficiente que nos falta cosas. Era una pelea y había hambre otra vez. Papá, si no vamos con Benjamín, no vamos. Y es todo una lucha. Al final de todo, José se va a conocer. Primero los lleva adentro a una sala hermosa. Les pone una comida de primera. A Benjamín le da doble porción. Y esto asustado, ¿cómo es que nos hace entrar al palacio? Y esta comida, ¿por qué nos trata así? ¿Será que nos van? Y José cuando dice, yo soy José, el hermano de ustedes. Y se larga a llorar. Es una historia escalofriante. Ahí se da a conocer, les hablan su idioma, le piden perdón, él los perdona. Maravilloso, maravilloso. Dicen, vayan y díganle a papá que venga. Que Faraón me dio el mejor pedazo de tierra para que ustedes pasen aquí los años de hambre que llevan con nosotros en este lugar y no les va a faltar nada. Se van allá, papá, le tienen que confesar. Ya me devolvieron los juegos. El padre se olvida de la macana que hicieron porque lo sabe que el hijo dice viene para Egipto. Es toda una alegría muy grande. Así que toda la familia viene a estar a Egipto. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Jacobo se goza. Y cuando se hace viejito, Jacobo, que sabe que está por morir, se lo llama a José. Le dice, José, hijo de mi alma, que no te creí perdido, muerto y viviste otra vez. Es un tipo de Jesús que resucitó. Dice José, hijo de mi alma, te voy a pedir un favor. Yo sé que algún día ustedes van a volver a nuestra tierra, porque toda esta tierra es mía, yo la heredé de Isaac y de Abraham, es mía. Así que le corresponde a ustedes. Cuando vuelvan para esa tierra, por favor, no me dejen los huesos de aquí. Yo quiero que vayan y me entierren en la tumba de Abraham y de Isaac, mis padres. Sí, papá, dice José. Y saben ustedes que al volver allá, toda esa tierra les pertenece a ustedes. Así que se la repartan, como Dios les va a indicar. Pero, dice José, y aquí viene lo interesante, pero José, como yo tuve la alegría de verte antes de morirme otra vez, yo quiero que vos tengas doble porción de la herencia. ¿Cómo, papá? Si a cada otro le voy a dar una parte, pero a vos doble. Pero no puede hacer. Sí, yo sé cómo lo voy a hacer. En lugar tuyo, yo voy a adoptar tus dos hijos, mis nietos. No van a ser nietos, van a ser hijos. Ustedes saben que Efraín y Manasés no son hijos de Jacob, son hijos de José. Entonces lo que hace Jacob en el lecho de muerte, los llama, les pone las manos uno a otro y los bendice y los adopta como hijos. Así que en vez de José, él pasa la herencia a los hijos para que la familia tenga doble herencia. Muy bien.
Los herederos eran 12, pero uno se transformó en 2. Así que, ¿cuántos herederos hay ahora? 13 herederos. Muy bien. Llega el día que Moisés se levanta y lleva a este pueblo de Egipto a la Tierra Santa porque se muere José, se muere el faraón, pasan los años y se levanta un faraón que no se acuerda de José y nada y empieza a tratarlos mal, los pone de esclavos, así que los israelíes tienen que irse de Egipto. Se van liberados por Moisés y cuando llegan a diezmos forman un 100%. 10. Es decir, que si aquí tenemos 10 familias y las 10 familias ponen su diezmo completo, esas 10 familias ya forman un sueldo completo para otra familia. Cada 10 familias puede haber una persona, una familia sostenida. 10 diezmos forman un sueldo, un 100%. Ahora, ¿cuántos diezmos recibían los levitas? 12 diezmos. Los levitas recibían 12 diezmos, o sea, un sueldo el 20% superior al término medio, al promedio de los demás. Recibían 12 diezmos, o sea, el 20% más al promedio de entradas de todo Israel. Así que no recibían ni más que el más rico, ni menos que el más pobre. Era el término medio más el 20%. El levita no ganaba ni más que el más, ni menos que el menos. Claro, le voy a decir por qué ganaban el 20% más. Primero que si alguno fallaba, de ahí dependía la comida de los hijos. Si alguno fallaba, había una válvula de seguridad, que si entre los dos le iba mal a una tribu, no llovía por ese lado, ese año salía mal la cosa, lo que sea, siendo los levitas estaban asegurados. Segundo, Dios les pagaba un mejor sueldo porque Dios es el mejor patrón. Y Él no va a dejar que la IBM le gane a Él. Ni Philips. ¿Cómo Dios va a permitir que cualquier otra compañía le pague mejor a su Dios que Dios? Pues eso sube un poco mejor. Además, los levitas nunca tenían que hacer huelga. Porque cuando los demás hacían huelga y se les aumentaba el sueldo, automáticamente se les aumentaba también a ellos. Qué bien que estaban. No había que hacer huelga, no pensaban sindicatos. Porque cuando todos se aumentaba, automáticamente el aumento le venía también a ellos porque era proporcional. Eran diezmos lo que recibían. También Dios les pagaba mejor sueldo porque es un trabajo superior. ¿Por qué? A veces uno dice, bueno, si los médicos deben ganar bien, los ingenieros también. ¿Y qué te crees que es un trabajo ministerial? Es el trabajo más alto que existe en la tierra. Y Dios a sus trabajadores los reconoce como trabajo importante y uno reconoce el trabajo según el sueldo que le paga. ¿Ah? Por eso Dios paga un mejor sueldo. Además, los levitas tenían más gastos. Siempre los líderes tienen que estar bien vestidos y eso cuesta plata. Tienen que siempre andar viajando. Siempre tenemos visitas en casa, gente a comer, gente a dormir. Esto significa que se gasta más agua en los baños, más fuego en la cocina, más ropa de cama, más todo eso. Es un gasto superior. Por eso es que los levitas tenían un mejor sueldo. Además, que Dios no quería que digan a los levitas, pobre, es un levita. Cuando una chica se pone novio, le preguntan a las compañeras, sí, ¿de qué trabajan muchachos? Dice, ese que trabaja en la IBM. ¡Qué suerte! O le dice, y trabaja en McDonald's. Pobre. Venía una chica y le decía al padre, papá, un muchacho se me declaró. ¿De qué trabaja? Es el padre. Papá, es un levita. Decile que sí, decile que sí. Es que es cierto. Yo sé el día
entre nosotros protestantes que la mayoría de los padres no quieren que sus hijas se casen con pastores. Claro. Dice, ¿qué es pastor? Pobre. Dios no quiere que pase eso. Dios quiere que cuando una chica le habla a uno que sirve a Dios, que dice, qué suerte decirle que sí. Concluimos que 12 familias pueden ya sostener a un líder. El uso de los diezmos hoy en la gracia. Todavía tiene y recluta obreros. Los levitas de hoy día son aquellas personas que Dios llama de entre los testigos para que se dediquen de lleno a servirle. Que vayan al seminario o no vayan es secundario. El asunto es que Dios los llame y que el grupo lo apruebe para que se aparte para la obra. Por supuesto, si la persona puede prepararse, es mejor. Aunque hay seminarios que cuando uno va ahí, le sacan la poca fe que le queda. Así que tiene que elegir muy bien a dónde va a ir a estudiar. Porque no crea que todos los seminarios son iguales. Hay algunos que son marxismo. Hay otros que son demasiado conservadores. Hay otros que le apagan la fe porque no creen en el evangelismo. Y así hay un montón de cosas, hay que tener mucho cuidado. Y yo me supongo que uno que desea hacer eso va a consultar con los líderes para buscar un seminario que se adapte a la necesidad. Porque hay muchísimos para elegir. Pero no hace falta muchos. En la iglesia primitiva, ¿había seminarios? No. Y aunque no había seminarios, fabricaban apóstoles. Los obreros se hacían en la misma comunidad. Está volviendo otra vez a la iglesia eso. Yo conozco en muchos lugares ya que sin ir a seminarios, con los cursillos que toman en centros de evangelización, luego se separan para el ministerio de los consagrados y se les sostiene y están haciendo muy buenos trabajos, a veces más de los que fueron al seminario. Entonces, los levitas de hoy son los pastores, evangelistas, maestros, integrantes, misioneros, los llamados a dirigir y a equipar a otros. El Señor, cuando llama a alguien, les promete salario. Hay una ideología equivocada. La gente cree que cuando Dios los llama a uno a que lo sirvan, lo llama a morirse de hambre. ¿Qué fotografía equivocada del Señor que tienen ustedes entonces? Cuando la Biblia dice que el que no deja padre, madre, hermanos, casas, tierra, etc., es porque luego tiene que dejar todo eso. Entonces Dios le da lo que Él tiene para Él. No es que deja todo eso y se muere de hambre. No dice así la Biblia. Al contrario, dice muy lo contrario. Por eso es que tengan mucho cuidado con esta ideología que anda por ahí flotando, de cuando el Señor llama a algunos, los llama para que se muera de hambre. Ese no es el Señor de nosotros. El Señor que nosotros creemos un Dios justo y bueno. Y cuando Él llama a alguien, como vimos con los levitas, Él les proveyó casa, tierra y sueldo. Porque Él es un Dios que conoce la necesidad. Vamos a ver esto en la Biblia. San Mateo 19:27. Pedro le dijo entonces a Jesús, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Y Jesús le respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por mi causa hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, terrenos, recibirán 100 veces más. Y también recibirán la vida eterna. Como ustedes ven, el Señor requiere todo. Y luego les da todo. De manera que no es cuando Dios dice, dejen casa, padre, madre, tierra, propiedades y muéranse de hambre. No, no dice así.
Él dice, dejen todo esto porque de cualquier manera yo ya tengo para ustedes preparado un plato bastante grande. No precisan, dejen todo y confíen en mí. Él nos llama a confiar en Él. Ahora, esto es 100 veces tanto, algunos creen que es una exageración. Hay otras versiones de la Biblia que dicen así, el que deja padre, madre, casas, propiedades, recibirá otro tanto. Lo que quiero decir es que si uno, por ejemplo, estudia medicina y deja eso por seguir al Señor, Dios le va a proveer un sueldo como de un médico. Y si va a ser basurero en la vida y deja de recoger basura, así el Señor, Dios le da el sueldo de un basurero. Y si va a trabajar siempre en McDonald's haciendo hamburguesas y deja eso para el Señor, Dios le da un sueldo de McDonald's. Es decir, que Dios es justo, le dará otro tanto, aunque esta versión dice, dará 100 veces tanto. En un sentido espiritualmente es cierto, porque por ejemplo yo dejo una hermana y Dios me da miles de hermanas, no siempre. En cualquier lugar que voy yo tengo casa, tengo madre, tengo de todo, tengo cientos de madres en todo el mundo. Yo tengo lugares en cualquier parte del mundo, en Australia, Nueva Zelanda, en África, en muchos países, en toda América Latina, en Europa, que yo voy, y me reciben como si fuera mi casa, me dan cuarto, cocina, me hacen la comida. Yo no me voy a aprovechar de eso, pero quiero decir que allí está. Es cierto que a los que Dios ama, Dios les provee. Pero de cualquier manera, yo soy un testigo. Yo quería ser un doctor en ciencia económica. Se nota, ¿verdad? Por lo que estoy hablando. Pero dejé mis estudios para servir al Señor. Guarda todo esto, ¿qué más te hace falta? Y yo veo mis amigos que estudiaban conmigo, que son doctores, y no tienen menos de lo que yo tengo. No tienen más ni menos. Tenemos igual. Dios se portó. Yo dejé todo y confié en Él. Y Él lo proveyó. Así Dios hace. Cuando Dios llama a los obreros, Él les promete un salario. Quiero sacar de la cabeza esa idea de que nuestro Señor es un Señor malo, que quiere que los que le sirven a Él anden muertos de hambre, mal vestidos, que no tengan plata ni para tener un automóvil, etcétera, etcétera. Dios no quiere eso, es un error. Uno en un sentido hace un voto de pobreza, pero Dios dice, yo quiero que dejes de confiar en ti mismo. Y los levitas, ustedes no tendrán herencia. ¡Oh! Denle 48 ciudades. ¡Ah! Y denle mi diezmo. ¡Ah! Primera Timoteo 5:17. ¿Sí tiene pila? Los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey que trilla, y también el trabajador tiene derecho a su paga. Ustedes saben que en la época antigua el trigo se trillaba con bueyes. Se ponía el trigo completo en el piso, el buey pasaba y con los pies iba apretando hasta que el trigo salía afuera de la paja y luego lo recogían. Y el buey pobre, mientras que daba vuelta en la rueda esa, cada tanto bajaba la boca y se comía un poquito. Había algunos judíos que le ponían bozal al buey para que no pueda comer. Y Dios, un momentito, el buey es digno de comer de su propio trabajo. No le pongan bozal al buey que trilla. Y lo está diciendo respecto a sus obreros el Señor. Cuando un grupo no le paga sueldo a sus líderes, le está poniendo un bozal. ¿Está claro? Entonces dice este pasaje, los líderes que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no le pondrás bozal al buey que trilla, y también el trabajador tiene derecho a su paga. Es decir, que el Señor prometió o no prometió salarios a sus obreros que Él llama. Sí.
Ahora el que lo explica mejor de todos es San Pablo. San Pablo es el que mejor explica el sistema. Ustedes saben, y aquí voy a explicarlo un poco mejor, que los primitivos cristianos eran 100% judíos. Ellos creen en Jesús, pero pensaban que un día todo el judaísmo se iba a transformar en seguidores de Jesús. Ellos guardaban la ley de Moisés, se circuncidaban, hacían todo lo que decía la ley, más creían en Cristo. Ellos pensaban que algún día todo su judaísmo se haría también cristiano y que seguirían siendo judíos cristianos. Así pensaba San Pedro y los demás. Pero Dios levantó a un San Pablo. Y San Pablo al principio pensaba igual, porque él también era judío. Y él predicaba siempre a la sinagoga. Pero siempre lo echaban. Y otra vez. Y lo echaban. Pero ¿cómo puede ser que la misma religión de Dios no lo acepta al mismo Dios? Y volvía. Y lo echaba. Un día Pablo se enojó. Fue a una sinagoga, predicó, tuvo un éxito grande. Le invitaron para predicar el sábado siguiente, y ahora sí que acá empieza. Fue el sábado siguiente, y los judíos se pusieron celosos porque vino todo el pueblo. Y lo echaron. Pablo decía, sí, ya estoy hasta acá. Ahora me voy a predicar a los que no son judíos. Y se salió de la sinagoga y se metió en la casa de al lado, porque cuando lo echaron le dijo el que cuidaba la sinagoga, el cuidador, el janitor, el portero, véngase a mi casa y predica en mi casa. Dice, ¿cómo no? Salió y se metió en la casa de al lado y ahí comenzó una iglesia netamente cristiana, despegada de la judía. Entonces, Pablo fue el que entendió que era imposible seguir de esa manera, que tenían que empezar una entidad nueva separada de la religión judía. ¿Está claro? Cuando ustedes leen el libro de los Hechos, ellos guardaban el sábado, ellos se circuncidaban, y esos que eran cristianos. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a Jerusalén de visita a la iglesia cristiana? ¿Qué tuvo que hacer? Raparse la cabeza, ir al templo, hacer purificación, pagar ofrendas en el templo de animales. ¿Cómo? San Pablo, si él no creía en eso. Pero lo hizo por amor a los hermanos judíos. Porque todavía en Jerusalén se pensaban que el cristianismo era una rama del judaísmo. Fue Pablo, repito, el que tuvo la clara visión de que la iglesia era una entidad diferente y separada. Por eso es que mientras que había esa confusión, ¿a dónde seguían llevando los diezmos los creyentes judíos? Al templo, al tesoro, al templo judío. Pero cuando comenzó una iglesia nueva, se comenzó entonces a poner los diezmos en la entidad nueva. Y aquí viene el pasaje donde Pablo explica esto. Es en 1 Corintios 9:13. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven de lo que hay en el templo. Es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios comen de la carne de los animales que ahí se sacrifican. De igual manera el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el mensaje de salvación vivan de ese mismo trabajo. En el versículo 13, ustedes saben que quienes trabajan en el servicio del templo viven de lo que hay en el templo. ¿A qué se refiere San Pablo aquí? Al templo judío, donde todo Israel llevaba sus diezmos. Y allí en el templo se lo repartían entre los levitas. En el Antiguo Testamento, todo el dinero del diezmo iba al tesoro del templo. Y de ahí se lo repartían entre los levitas. San Pablo dice, ¿ustedes no saben cómo era en el templo? En el templo era que los que trabajaban en el templo vivan del templo. Ahora bien, en la iglesia, de igual manera, el Señor ha dispuesto
que quienes anuncian el mensaje de salvación vivan de ese mismo trabajo. ¿Qué quiere decir la palabra de igual manera? Que se siga el mismo sistema. ¿Por qué cambiar si la iglesia sigue, el pueblo sigue, obreros siempre hacen falta? Y si así como se hacía en el templo, de igual manera el Señor ordenó a los que anuncian el mensaje del Evangelio, que vivan de su trabajo. En otras palabras, en la iglesia también, la gente trae los diezmos al tesoro de la iglesia y de allí se paga el sueldo a los obreros del Señor. De manera que la palabra clave aquí son de igual manera. Otras viven así también, o del mismo modo. Como se hacía en el Antiguo Testamento con los levitas, así también que se haga con los que predican y enseñan el Evangelio en la iglesia. El sistema es el mismo. Así como antes Dios se ocupaba de los obreros, ahora Dios se sigue ocupando de los obreros. No puede ser que bajo la ley Dios se ocupe de los levitas y bajo la gracia que se mueran de hambre. Es evidente que San Pablo dijo que se haga de la manera misma. Y por supuesto, en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. Es decir, que los que somos enseñados en la palabra de Dios debemos compartir nuestros bienes con los que nos enseñan. Y en el contexto de toda la Biblia se entiende que lo mínimo que debemos compartir, lo mínimo es el 10%. Ahora, acá hay una lección mucho mayor también. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un sistema de sacerdocio que se llama el sistema levítico. ¿Levítico por qué? Porque es la tribu de Leví. El sacerdocio levítico era por sucesión. El primer sacerdote fue Aarón. Después, el hijo mayor de Aarón era el sumo sacerdote que quedaba en el lugar de Aarón. Y los demás eran sacerdotes. Todos los levitas eran todos de la orden sacerdotal. Y el sumo sacerdote, que era Aarón el primero, el hijo mayor, es como en Inglaterra, que el hijo mayor del rey viene a ser el rey que los de no hay elecciones, no hay nada, es por sucesión. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa? ¿De qué tribu había que ser para poder ser sacerdote? De Leví. Ahora Jesús aparece. Y a Jesús se le llama también que él es un sacerdote. ¿Y de qué tribu es Jesús? ¿De Leví? De Judá. No, es de la tribu de Judá, de la cual Dios no dijo que había sacerdotes. Entonces la pregunta que los judíos tenían es, ¿cómo es que Jesús se llama sacerdote si él no era de la tribu de Leví? No es la organización sacerdotal. Entonces San Pablo explica a los hebreos que hay otro tipo de sacerdote, que es el sacerdote espiritual. Y lo nombran a Melquisedec como el primer sacerdote de la línea espiritual. ¿Por qué? Porque Melquisedec es un hombre misterioso. Ni se sabe si era un hombre. La única vez que se menciona en toda la historia es cuando le aparece a Abraham. Ni antes ni después. Y San Pablo dice que Melquisedec no tenía ni padre ni madre. Así que no era un ser humano. Era eterno. Así que tenía que ser un ángel. Pero tampoco dice que era un ser creado. Muchos creen que Melquisedec era Jesús mismo. Pero mi opinión personal es que Melquisedec es el Espíritu Santo. Porque es la persona más difícil de definir. Melquisedec aparece. Y no aparece más. Esto está, hermanos, en Hebreos capítulo 7. Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo.
cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. El nombre Melquisedec quiere decir, en primer lugar, rey justo. Y como era rey de Salem, que quiere decir paz, significa también rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento, ni de su muerte. Así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Ahora bien, fíjense ustedes qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham, que Abraham era el personaje para los judíos más importante. Es decir, Abraham a los judíos, todos los judíos descienden ¿de quién? De Abraham. Abraham es el padre de todos los judíos. Decirle a un judío Abraham es lo más grande. Pero dice Pablo, imagínense qué grande que era Melquisedec, que aún Abraham le paga a él los diezmos. Quiere decir que Melquisedec era más grande que quién? Que Abraham. Ahora bien, dice el versículo 4, fíjense qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que les había ganado a los reyes en la batalla. Según la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Leví tienen el derecho de cobrarle al pueblo la 10ª parte de todo. Nota la palabra cobrarle, porque los diezmos no son un regalo, se pagan. ¿Quiénes recibían los diezmos? Los levitas. ¿Y Melquisedec es descendiente de Leví? No. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, le cobró la 10ª parte a Abraham. Y otra vez le cobró. Ustedes ven que los diezmos se pagan. Así Melquisedec bendijo a Abraham. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. El argumento es que ¿quién es mayor, Abraham o Melquisedec? Melquisedec. Pero la Escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive. Eso no es su nombre, Melquisedec. Y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que ahora cobran la 10ª parte, pagaron la 10ª parte a Melquisedec al pagársela a él Abraham. Porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, éste llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes, que aún no habían nacido. Dice aquí, todo el mundo le paga los diezmos ¿a qué tribu? Leví. A la de Leví. Leví es hijo de Abraham. Leví, cuando Abraham lo vio a Melquisedec, todavía no había nacido. Pues ya estaban adentro de Abraham. Eso es lo que dice San Pablo aquí. Cuando Abraham salió a encontrarlo a Melquisedec, ¿dónde estaba Leví? Estaba dentro, todavía estaba dentro de Abraham. Entonces, cuando Abraham diezmó, quiere decir que toda la tribu de Leví diezmó a Melquisedec. Dice, ¿cómo? Los que reciben los diezmos ahora están diezmando. Quiere decir que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. El argumento que quiere San Pablo para estos judíos que se enorgullecen porque Leví, Pablo dice, miren señores, Melquisedec le cobró los diezmos a Leví cuando todavía Leví estaba en Abraham. Así que Melquisedec es superior. El sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico es un sacerdocio carnal. Y el de Melquisedec, un sacerdocio espiritual. Entonces, cuando el Espíritu Santo llama a uno, cualquiera, blanco, negro, petizo, alto, gordo, flaco, a cualquiera lo llama y lo unge, este entra a ser del sacerdocio de Melquisedec, que es espiritual, que no depende que uno nació de fulano o de mengano, depende que el Espíritu Santo lo ha llenado. Aleluya. Por eso es que yo creo que Melquisedec allí era el Espíritu Santo.
porque a través del mismo Espíritu Él nos ha hecho a nosotros sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y de aquí hay otro argumento todavía mayor. A Abraham, nuestro padre, le pagó los diezmos a Melquisedec, pues también nosotros vamos a pagarle a Jesucristo, que es el sacerdote según el orden de Melquisedec, y nosotros sacerdotes con él. Ahora traemos los diezmos al templo verdadero. Hubo muchos cambios después que vino el Señor. El templo de Jerusalén, donde llevaban los diezmos, era el centro de la vida judía. Y mire la barbaridad que hace nuestro Señor. Claro, por eso que lo mataron. Fue al templo. Y dicen los discípulos con un poco de orgullo: Señor, mira qué edificios, mira qué piedras. Y Jesús le dijo: destruir este templo. ¿Qué? ¿Usted se imagina lo que era para el judío destruir ese templo? El centro, la identidad, su religión. Destruir este templo y yo lo voy a reedificar en 3 días. Y él hablaba del templo de su cuerpo, que somos nosotros el cuerpo de Cristo. En 3 días, desde que moría hasta que se levantaba, iba él a edificar la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios ahora. Aquel templo se destruyó. Y en su lugar, Dios levantó este templo portable, movible, que está en todas partes. De manera que nosotros ahora, así como aquellos llevaban sus diezmos a aquel templo, nosotros traemos los diezmos al tesoro de este templo. Cada grupo, en cada lugar del mundo, tiene su tesorero. Y allí entonces van los diezmos. Este sistema de diezmos, mis hermanos, es un sistema perfectamente calculado. Se calcula que si todos pagan su diezmo, hay dinero suficiente, no hacen falta esas vergonzosas kermeses y rifas y vender pasteles. No, yo digo que está mal vender pasteles, pero que de eso dependa la obra de Dios es una vergüenza. La obra de Dios debe depender de algo más firme, más seguro, más estable. Este sistema está bien hecho y bien calculado. ¿Por qué es que no hay más misioneros y obreros en la obra del Señor? Y que muchos de los que hay andan pasando necesidades. Dios quiere que se predique el Evangelio en todo el mundo y a toda criatura. Y escúchenme lo que significa ir por todo el mundo. Jesús no quiso decir: tómense 2000 años para llegar a todo el mundo. No, señor, porque todo el mundo es cada generación. Nosotros somos responsables de evangelizar toda nuestra generación. Nuestros nietos no van a poder evangelizar nuestra generación porque ya va a estar muerta. Cada generación debe evangelizar toda su generación. En nuestra época debemos alcanzar a todo el mundo, no esperar que quizás nuestros tataranietos lleguen a todo el mundo, porque para esa época millones se han muerto. Todo el mundo quiere decir todo el mundo en cada generación. Les digo, hermanos, que estamos muy cortos. Millones han muerto sin oír una vez el nombre de Jesús. Y en este momento, millones están muriendo sin saber que existió alguna vez un Jesús. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Les voy a decir por qué. Una razón es que los mayordomos de Dios han sido deshonestos y no han traído su diezmo al tesoro del templo. Por eso no hay dinero para mandar a más obreros a todo el mundo. La segunda causa
se da el caso que los mayordomos son honrados y traen su diezmo al tesoro del templo. Pero las comisiones de las iglesias usan el dinero para otra cosa. No lo usan para pagar sueldos a los obreros, a los levitas. Y el resultado es pocos obreros, salarios de hambre y millones que mueren sin Dios. Por eso Dios con dolor dice, traed los diezmos al tesoro del cielo para que haya alimento en mi casa. Y se entiende para los levitas. De verdad que para cumplir la voluntad de Dios, para que haya muchos obreros, primero, todos los mayordomos tienen que ser honrados y todos traer su diezmo. Segundo, las juntas, las comisiones de las iglesias también deben ser honradas y usar los diezmos según la voluntad de Dios. Y ahora atención, quiero que ustedes juzguen si tengo razón o no tengo razón. Si usamos la Biblia para pedir los diezmos, ¿no deberíamos usarla también para usar el dinero de los diezmos? Hermanos, no es justo que usemos los versículos que dicen traigan los diezmos y para gastar esa plata cerramos la Biblia y que nadie mire. La gastamos como se nos da la gana. Es completamente injusto y es hipócrita. Si usamos las Sagradas Escrituras como base para que la gente traiga su diezmo, tenemos que usar las Sagradas Escrituras como base para que se use ese dinero cuando llegó a las arcas de la iglesia. Por eso es que yo, hermanos, les aseguro que yo creo que una persona no debe poner su diezmo donde no lo usan como Dios quiere. Debe buscar un lugar donde se usa como Dios quiere y ahí yo lo pongo. Y si no hay ningún lugar que lo usa como Dios quiere, y yo veo que trabaja para Dios y que anda con un sueldo de hambre, que no tiene buena ropa, le digo, este es mi Dios, pero no lo ponga en la caja de la iglesia, póngaselo en su bolsillo para que usted tenga ropa y comida, para que se pueda. Porque es para eso. Dice el versículo que leímos, he aquí, yo he dado los diezmos a los levitas como pago por su trabajo. Yo creo que deben llevarse cuentas separadas en la iglesia de los diezmos y las ofrendas. La junta, la comisión de la iglesia puede decidir lo que se va a hacer con las ofrendas, pero no puede decidir lo que se va a hacer con los diezmos porque ya está decidido por Dios. De manera que tenemos que arrepentirnos y planear las reformas que hacen falta para traer los diezmos y para que los diezmos se usen como el Señor quiere. Y con esto voy a terminar. Se ha probado, hermanos, con las computadoras, que si todos los creyentes pagaran sus diezmos y el diezmo se hubiera usado solamente para sostén de obreros, ya todo el mundo estaba evangelizado. Aprobado. Sin rifas, sin tamales, sin kermeses, sin bazares, sin nada de todo eso que a veces es una vergüenza. Yo no digo que hacer una kermés está mal o un bazar, si es para divertirse, si es para hacer una fiesta, pero no para la obra misionera. Eso debe estar sobre ruedas sólidas, que son los diezmos del Señor. Clarito, clarito, ¿verdad? Entonces, el texto está acá, la tarea práctica y el cuestionario se contesta con la misma clase. Todas las respuestas están aquí. Entonces, pues démosle gracias a Dios. Creo que es bastante claro. Y este viernes tenemos velada. Aquí ojalá puedan venir a partir de las 9 de la noche.
El domingo no hay reunión, ni el próximo martes, porque acuérdense que después de que hay velada toda la semana que sigue, o sea, no hay actividades. Y de este domingo al otro es nuestra reunión en el parque, que esta vez va a ser junto al parque en un auditorio que hay ahí. Entonces nos veríamos este viernes en la velada, aunque sea un rato que no vengan, o si quieren estarse pues aquí hasta las 4 o 5 de la mañana, está bien. Y si no, entonces de este domingo al otro. ¿Okay? Bueno, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la claridad con la que fue expuesta, Señor. Te pido, Señor, que los que ya llevamos tiempo, Padre, podamos seguir usando los diezmos, Señor, y los podamos nosotros continuar dando, Señor, para alcanzar, para servir a los que no te conocen, Señor, para llegar a los necesitados también y poder extender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, bendito seas. Lleva con bien a cada uno para su casa, Señor, permite que podamos hacer todas las tareas, Padre, que podamos comprender más y saber más de tu palabra, Señor, para disfrutar de la paz, del gozo y poder seguir teniendo acceso a tu poder y a tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. La niña. ¿Qué pasó con el... Quería preguntarte algo. Pues nada más es una pregunta, ¿verdad? Hasta el día 20. Es que no está. Para ¿Qué promedio con ¿qué me dijiste de que pues con una persona que apoya a ver pero piden sí. ¿Este es su ok, entonces déjale, no acabé más. Ay, perdona. Pues para ver con él, un esfuerzo se va a hacer, pero sí necesitamos que por lo menos alcance 8 para que cuando ya tenga 8 ya le puedan dar. ¿Cómo estás? Ahorita salió un día. Oye, no, pues, ¿a qué año va? Va a tercero de secundaria o ya entonces, estás ahorita en tercero de secundaria. Sí, no, porque yo no puedo. Pero no te dan los papeles. Aunque sea por la primera vez, porque sí, pregúntale. Porque sea 7:30. Entonces, Sí, porque lo que pasa es que créeme, estaba la copia de entonces, para que yo le diga cómo, o sea, hacerlo con él. La copia de Entonces, pregúntale. De su boleta. Y me avisas. Y yo te voy a hacer una nota para que el sábado a las 10 y a las 10:30 en la fundación, o sea, vayas con él y allá hables con Berta. Y yo voy, o sea, yo voy a hablar con ella, ¿sabes qué? Pues por ahí te voy a mandar a alguien para que lo valore todo. Y ya para que ella pues vea todos los papeles para que no llegue un apoyo todo. Y entonces sin apoyo, y bueno, con el apoyo del pues es una prueba también para porque es una cosa. Qué bueno. Qué bueno. Yo quería ver si me podías apoyar a mí. Sí, no, está bien. Sí, no, algo puede. Si yo vengo un ratito.
No, no te preocupes. Entonces, le voy a decir. Bueno. Ya la traía. Mira, platícalo, pues empiezo. Y ya, ¿cómo se llama? En la semana que nos veamos, ya no. Para que... A ver. Ya, Muchísimo gusto, el teléfono ya. Ojalá podamos ver aquí. Pero yo ya no fueron hechos. Principalmente, pero no muy, no, o sea, bueno, como salieron. todo el mundo me ha pedido Sería que este domingo a dice que es el lugar. No, y quiero otros, porque mira, de cuenta que el otro ya apenas hace como no. 3 meses salió de la cárcel. Eran dos. Todos corremos para arriba, todos corremos para abajo. Eran dos. Cómo abandonó las drogas, cómo se sanó de una enfermedad mortal. Estuvo 28 años preso. ¿Y cómo 28 años preso? ¿Cuál es su teléfono? Porque el carro de Charo, ese sí no tiene dinero, pero este no tiene nada. Entonces va a estar ¿Quién es? y para que lleven, pues el que va a ver porque antes era sicario y cómo se hace un montón. No solamente Para que me lo diga, Sí, pero que los modelos. Ah, sí. digo, de comprar en otro lado. Pensé que era Sí. El sábado, y aunque no lleves ¿Te deja mucha? Más o menos. Líquido. Fácil. Más fácil que la tarea de no tanto. No es lo más difícil, un poquito más difícil. ¿Sí? ¿Así que tú estás fácil la de los números? Ajá. ¿Estás fácil? ¿Ya te sabes todo? Más o menos. Sí, pero poco a poco. Me dio mucho gusto verlos. entonces cualquier cosa entenderé yo que no pudieron, pero sí vete para allá para que ya lo tomen. Es que así tú hiciste los dibujos. Sí, y mamá me dijo que así los haga, pero que se los Y las películas. Saludan mucho, Brian. ¿Qué pasó con el Brian? Entra hasta el 30. Ese ya lo he visto, ¿verdad? Mamá, ¿puedo agarrar una hoja para que Está bonito. Esa es una nueva clase. Más que ganadores Me decía, mamá, me espera. Claro. ¿Cómo lo haces tú para la tía Mam. Qué bueno, el chiste que y ellos ya están ahí en la escuelita y todo, chicos. Qué bueno. Entonces, ¿verdad? es bueno, ya ves, bien firme que va ahí. Hijo, ponle esto. ¿Tu hermana? Ah, sí.